Bueno, hermanos, estamos en Tito, capítulo 2, versículo 9 y 10. Es el pasaje que hoy día nos toca y estamos viendo la cuarta parte del tema que hemos titulado Adornando el Evangelio de Jesucristo o Adornando la doctrina de Cristo. ¿Qué es la intención del apóstol Pablo en este pasaje? La intención del apóstol Pablo es de que los cristianos vivan acorde a lo que dicen creer. La intención del apóstol Pablo en este pasaje es de que los cristianos se vivan dignos del Evangelio y adornen aquello que dicen creer. Y es lo que hoy vamos a terminar viendo en el versículo 10. Pero déjenme darles lectura al versículo 9 y 10, que es el pasaje en el que vamos a exponer el día de hoy. Dice esto: Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Como ya he mencionado, hermanos, hemos comenzado una sección en esta epístola a Tito, en la cual estamos viendo cómo debemos adornar aquello que creemos. Y también hemos visto de que esto se aplica al hecho de que la iglesia en Creta, las iglesias a las que Pablo le escribe a través de Tito, las iglesias a las que Pablo escribe, enviándole una carta a Tito, lo que Pablo está buscando que las iglesias de Creta hagan, porque hemos visto de que aparecer eran iglesias las cuales tenían serias deficiencias, la forma en la que las iglesias van a marchar bien es el orden que hemos visto en Tito. Pablo ha mencionado el tema del liderazgo. Si las iglesias van a ir bien, bueno, necesitan un liderazgo correcto. Necesitan verdaderos pastores, los cuales sean calificados, probados, verdaderamente hayan sido llamados por Dios. Esa es la manera en la que la iglesia va a ir bien. La forma en la que una iglesia no va a ser deficiente es teniendo la doctrina correcta. Teniendo la doctrina correcta, no haberse apartado hacia las fábulas, hacia el judaísmo, hacia el legalismo, no dejarse llevar por los falsos maestros, sino estar en defensa constante, en defensa constante de los falsos maestros y sus engaños. Pero no solamente eso es necesario para que las iglesias vayan bien. No solo es eso necesario para que las iglesias sean eficaces, sino lo que se necesita, hermanos, es de que cada cristiano viva de la manera correcta según el contexto que le ha tocado vivir como cristiano, según la edad que le haya tocado tener en su conversión o en el tiempo de su conversión y según el lugar en el que Dios lo haya puesto. Entonces, si la iglesia va a ser eficiente, si la iglesia va a expandir el evangelio, si la iglesia va a cumplir su propósito, si la iglesia va a llamar la atención de los incrédulos, es necesario que cada cristiano cumpla su rol dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el rol de los cristianos? Hemos visto en este pasaje acerca de que Pablo nos ha hablado de los ancianos, cómo deben vivir los ancianos, y no me estoy refiriendo una vez más a los pastores, sino me estoy refiriendo a los hombres y mujeres de edad avanzada. Pablo nos dijo cómo es que espera que ellos vivan. Pablo nos dijo claramente qué es lo que ellos deben hacer, qué clase de carácter debe hacer, qué clase de carácter deben tener, qué conducta deben mostrar, en qué es en lo que deben ellos estar comprometidos a hacer dentro de la iglesia. Hemos visto cómo Pablo ha llamado la atención acerca de cómo las mujeres dentro de la iglesia deben comportarse, cómo deben ser como madres, como esposas. Hemos visto que Pablo ha hecho esto en el versículo 4 y 5, más o menos organizarlo, cómo las familias deben estar organizadas o ordenadas dentro de la iglesia. Y Pablo ha tocado todos estos temas. La semana pasada hemos visto acerca de los jóvenes. Los jóvenes también tienen mandamientos. Los pastores jóvenes también tienen mandamientos que cumplir. Los pastores tenemos que tener cierto carácter y tenemos que estar dedicados y tener como prioridad el tema de la enseñanza, pero no solo la enseñanza, sino también el cómo enseñamos. Entonces, con esto quiero hacerles notar, hermanos, algo que espero que les haya quedado en las últimas sesiones y en lo que hemos estado viendo en Tito. Y es de que para que una iglesia no sea deficiente, se necesita de que todos los cristianos y todos los creyentes vivan de la manera correcta. Esa es la forma en la que la iglesia no va a ser deficiente. Cuando el pecado, las falsas doctrinas, cuando hay desorden dentro de la iglesia, eso es lo que causa, a diferencia de lo que vamos a ver el día de hoy, lo que causa el desorden, el pecado, la inmoralidad, la confusión dentro de la iglesia o el no saber cómo se debe comportar cada persona dentro de la iglesia y en sus familias, en el lugar en el que Dios les haya puesto. Lo que causa más bien es de que Dios sea deshonrado, de que su evangelio sea manchado.
en lugar de lo que vamos a ver hoy día, que es adornar la doctrina. Ahora, esto de adornar la doctrina no es algo nuevo. Ya hemos mencionado de alguna u otra forma lo que Pablo nos mostró en este pasaje respecto a la importancia de cómo vivimos. Escucha cómo terminó el versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Escucha cómo terminó el versículo 8, y no tenga nada malo que decir de vosotros, para que de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En la mente del apóstol Pablo en este pasaje está el deseo y la intención de que los cristianos vivan de tal manera que el evangelio no sea estorbado y más bien la doctrina sea adornada, como es algo que hemos estado repitiendo una y otra vez. Y como ya dije, el trabajo y la responsabilidad de que la iglesia vaya bien es de todos, no solamente es del pastor, no solamente es de los diáconos, no solamente es de la doctrina, sino no solamente es suficiente con tener la doctrina correcta, sino lo que se busca es de que los cristianos vivan conforme a la doctrina que se les ha enseñado, conforme a lo que Dios demanda de cada uno de ellos. Como Pablo nos va a decir más adelante, Cristo nos ha salvado un pueblo celoso de buenas obras. Y lo que Pablo mismo nos está pidiendo en este pasaje es que mostremos ese celo de buenas obras, ya sea que seamos jóvenes, ya sea que seamos ancianos, ya seamos solteros o casados, seamos madres o padres. Dios tiene ciertas obras las cuales quiere que cumplamos, y de esa manera es que nosotros vamos a adornar la doctrina de Cristo. Y como ya he mencionado, hemos hablado ya de los ancianos, de las personas de edad avanzada dentro de la iglesia, cuál es su responsabilidad, de las mujeres más jóvenes, de las casadas, de las madres. Hemos hablado de los jóvenes la semana pasada y también de los pastores, cuál debe ser su carácter, cuál debe ser su forma de actuar dentro de la iglesia. Y hoy día, hermanos, vamos a hablar acerca de los siervos. Ahora, algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? O sea, ya no, como ya dije, sobre todo en Occidente, todavía la esclavitud existe en nuestro mundo, en algunos países, en el África y en algunos países de Oriente. Pero en Occidente, por lo menos, la esclavitud ha sido algo que abolido, ha sido algo que ya no se ve. Puede haber esclavitud, pero es algo ilegal. Entonces ya no vemos nosotros siervos, esclavos. Bueno, hermano, tenemos que ponernos en los zapatos del apóstol Pablo. En aquella época, la gran mayoría de la población eran esclavos, eran siervos. La gran mayoría de la población en aquella época eran siervos. Esto es algo que dominaba en cierta manera las sociedades de aquellas épocas. Era común tener esclavos, era común ver la venta de esclavos. Y ahora yo sé de que esto ya ha sido abolido, yo sé de que esto ya no pasa en nuestros días. Entonces, ¿cómo es que se aplica entonces este pasaje a nosotros? Bueno, se aplica en el sentido de cómo nosotros trabajamos, porque por más de que ya no tengamos siervos, por más de que ya no seamos siervos o esclavos, todos de alguna u otra manera trabajamos. Y tenemos jefes, alguien nos paga por algún trabajo el cual nosotros hacemos. El apóstol Pablo mismo tuvo que trabajar en algún momento. Jesucristo vivió de esa manera en este mundo en la época en la que estuvo ayudando a José, haciendo trabajos para otras personas, las cuales remuneran lo que nosotros hacemos. Entonces esto se aplica a nosotros. Ahora, antes de comenzar, quiero hacerles notar algo que también he repetido las semanas pasadas, pero que es necesario volverlo a traer, volverlo a poner sobre la mesa. Y es el hecho, hermanos, de que el cristianismo está llamado a afectar toda área de nuestras vidas. El cristianismo no es solamente una religión de domingo o de algunas fiestas religiosas a través del año, sino el cristianismo está llamado a afectar cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces eres joven, el cristianismo debe afectar esa juventud. Entonces estás casada, el cristianismo debe afectar la forma en la que eres esposa. Estás casado, el cristianismo tiene que afectar la forma en la que eres esposo, en la que eres padre. Eres anciano, eres una persona de edad avanzada. Bueno, el cristianismo debe afectar eso. El cristianismo, hermanos, está llamado a afectar absolutamente cada área de nuestras vidas. Y una área muy importante es la jurisdicción de nuestra área laboral, ¿sí? De aquel trabajo que nosotros hacemos y cómo es que trabajamos. Y Pablo nos va a hablar específicamente de eso. Como ya he mencionado, tenemos que hacer una diferencia entre el contexto de aquella época y el contexto en el que nos encontramos ahora. Está bien, ninguno de nosotros somos esclavos. La mayoría de nosotros quizás en el momento que nos cansamos o que no queremos trabajar en algún ambiente, podemos simplemente renunciar y buscar otro trabajo. En aquella época no se tenían esos beneficios. Vivimos en una época con muchos beneficios que a veces no valoramos. Pero
Eso no significa que este pasaje no se aplique a nosotros, porque todos de alguna u otra forma brindamos un servicio para recibir remuneración de aquellos los cuales podemos considerar jefes o podemos considerar personas que nos contratan, personas las cuales nos van a pagar por hacerles un servicio, nos van a dar algo a cambio de un trabajo. Y es de esa manera que esto se aplica también a nosotros. ¿Cómo trabajas como cristiano? ¿Sí? ¿Cuál es tu responsabilidad en la oficina a la que vas todos los días? ¿Cuál es tu responsabilidad quizás como alguien independiente, el cual igual ofrece un servicio buscando que haya personas que te contraten? ¿Cómo es que debes trabajar? Bueno, hay algo que antes de comenzar a hablar acerca de cómo es que debemos trabajar y cómo es que Pablo nos manda que actuemos en el área laboral que tengamos en cualquiera sea, es de que, escucha, el Nuevo Testamento no desprecia el tener un trabajo y estar bajo sujeción de alguien, ¿sí? El Nuevo Testamento no desprecia el servicio en el área laboral. El Nuevo Testamento no desprecia cualquier tipo de trabajo que tengas, obviamente siempre y cuando no sea pecaminoso. Pero el Nuevo Testamento no desprecia esto de estar sujetos y sometidos a un amo o a un jefe en nuestro caso, ponte al dueño de la empresa. El Nuevo Testamento no desprecia ese tipo de cosas. Ustedes van a notar de que el Nuevo Testamento no llama a la sublevación de los esclavos específicamente. No estoy por si acaso en ningún sentido, hermanos, diciendo de que la esclavitud como se la vivió en esta época en Occidente en algún momento era algo bueno. No estoy diciendo para nada eso. El mismo apóstol Pablo le va a decir a los esclavos en otra de sus epístolas de que si tienen la oportunidad de ser libres, lo hagan, ¿sí? Pero el apóstol Pablo, ustedes van a notar de que lo que va a decir acá es en cierta manera, no va a despreciar en ningún sentido el estar sujeto, el estar bajo, el estar sujeto, el trabajar para alguien, el ofrecer un servicio a otra persona, el trabajar, el tener un jefe, el estar en obediencia hacia el jefe de una empresa, como dije, hacia el jefe de una organización, eso no tiene nada de denigrante. ¿Por qué? Porque como cristianos estamos llamados a darle la gloria a Dios, ya sea, no importa dónde estemos. Entonces, cualquier labor que nosotros hagamos es de importancia y tiene relevancia no por qué labor específicamente estemos haciendo, sino por cómo la hagamos y como para quién la estemos haciendo. Y entonces Pablo va a exhortar a los siervos. Ahora, Pablo le dice esto a Tito, que debe exhortar a los siervos. Aquí encontramos una palabra importante. La palabra exhortar significa alguien de que va a amonestar, va a instruir, va a llamar la atención de las personas para que vivan de cierta manera. Ahora, a mí me llama la atención cuando nos encontramos con esta palabra en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque, hermanos, si se nos tiene que exhortar a que hagamos algo de cierta manera, es muy probable porque estamos en el peligro o en el riesgo de no cumplir esta labor de la manera en la que Dios quiere que la cumplamos. Y muchos de ustedes se van a sentir identificados, hermanos. Si no es fácil muchas veces tener un trabajo de 8 horas en las cuales tienes que marcar tarjeta y quizás no estás de acuerdo con la paga que te dan. Un trabajo en el cual se te exige mucho y es muy cansador. Tal vez es algo lo cual mucha gente no disfruta, específicamente el trabajo después de la caída. En Génesis 3, Dios dijo de que iba a ser complicado, iba a ser complicado ganarse el pan de cada día, iba a ser con el sudor de nuestra frente, requiere esfuerzo, requiere trabajo y eso es algo que muchas veces no disfrutamos. Pero el hecho de que no lo disfrutemos, eso no significa de que como cristianos no tengamos que hacerlo de la mejor manera. El hecho que no disfrutemos algo no significa que no tengamos que hacerlo de la mejor manera. Yo les aseguro, hermanos, de que en la época del apóstol Pablo, el tema de ser siervo, el tema de ser esclavo, no era el mejor trabajo, ¿sí? En muchos de los casos, los esclavos, si bien también se conoce en la historia de que había muchos esclavos los cuales eran muy bien tratados y había amos los cuales trataban a sus esclavos incluso como hijos, también había esclavos los cuales a veces se quedaban con la herencia de sus amos porque sus amos los querían tanto y a veces no tenían hijos que les terminaban dejando su herencia. Pero en muchos casos, los esclavos eran abusados. Los esclavos eran vistos en la época del apóstol Pablo a veces como muebles. Los romanos tenían no me acuerdo ahora la palabra, pero usaban una palabra que también lo utilizaban como para los muebles de sus hogares. Entonces veían a los esclavos como simples objetos, los cuales pueden tener ahora y luego ya no. Los maltrataban en muchos casos, pero escucha, el hecho de que probablemente no era lo mejor y no era algo que podrías disfrutar, el ser esclavo en aquella época, eso no significa que como cristiano no puedas hacerlo de buena forma.
Eso no significa que como cristiano no tengas el deber y la responsabilidad de hacerlo de la mejor manera. Como vamos a ver más adelante, nosotros estamos llamados a trabajar como para el Señor y no como para los hombres. Y entonces Pablo dice, exhorta a los siervos, sí, porque los siervos, tanto como ahora los que somos empleados o los que tenemos jefes, podemos tener la tentación de hacer las cosas de mala gana. Podemos tener la tentación de, como lamentablemente es muchas veces cierto en nuestra cultura boliviana, hacer lo menos posible buscando ganar lo más posible. Y esa no es la forma en la que el cristiano está llamado a vivir. Esa no es la manera en la que el cristiano está llamado a vivir. No estamos llamados, hermanos, a hacer lo menos posible para intentar ganar lo más posible. Estamos llamados a esforzarnos y hacer las cosas con fidelidad, con esmero, con responsabilidad, como vamos a ver más adelante, con un propósito muy grande, el propósito de adornar la doctrina de Cristo. Y entonces Pablo le dice a Tito, exhorta a los siervos a qué. Primera cosa, se sujeten a sus amos. Hermanos, esta palabra sujetar tiene que ver con obedecer, ¿sí? Tiene que ver con estar dispuesto a recibir órdenes y recibirlas de buena manera. Tiene que ver con estar dispuesto a someterse a alguien. Como dije, dentro del Nuevo Testamento no se ve como algo malo el que alguien se sujete a otros, el que alguien esté sumiso y sea obediente a otros. Es más, esa es una característica de los cristianos. Si ustedes leen Efesios 5, van a notar de que Pablo va a decir, si no me equivoco, en el versículo 21, que nos sometamos todos los unos a los otros. Hermano, el ser siervo, el trabajar, el dar un servicio a otros no es para nada denigrante o no es algo para despreciar. Más bien es algo que la Biblia nos llama a cumplir de buena manera. El estar sujetos a otros es algo que nosotros no debemos ver como algo malo, sino Pablo nos dice, debemos sujetarnos. Si alguno de nosotros tiene algún jefe o alguien por encima de nosotros, nuestro deber es obedecer, es seguir las órdenes. Ahora, obviamente, cuando hablamos de este tema, alguno va a salir con el supuesto o la posibilidad de que nuestros jefes o nuestros amos o los amos en aquella época nos pidan que hagamos algo que vaya en contra de Dios. Obviamente, hermano, en ese caso uno puede sublevarse, uno puede rebelarse a las órdenes que nos da cualquier persona que nos guíe a hacer algo que vaya en contra de Dios. Entonces eso creo que es bastante obvio. Pero en lo que respecta al trabajo, hermanos, el cristiano está llamado a seguir órdenes, a estar dispuesto a tener una actitud sumisa, una actitud mansa. El mejor ejemplo de esto, como siempre, es Jesucristo, hermano. Él estuvo dispuesto a sujetarse. Él estuvo dispuesto a someterse. Él tomó forma de siervo, dice la Biblia, para los que desprecian la esclavitud o desprecian ese tipo de labores en las cuales uno está sujeto a la autoridad de otros. Jesucristo mismo nos dice, Filipenses capítulo 2, Él se hizo siervo por amor a nosotros para morir en una cruz. No tiene nada de malo ser siervo y sujetarse y estar dispuesto a ser obedientes. Y entonces Pablo dice, como cristianos nosotros estamos llamados a eso, a hacer las cosas de buena forma, hacer las cosas de buena manera. Y escucha, no solamente se trata de ser sumisos, sino se trata también de tener, escucha, de tener una buena actitud. Y esto es interesante, escucha lo que Pablo dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. No solamente Pablo sí dice obedezcan, sino lo que Pablo dice es obedezcan, sométanse, de tal forma de que las personas se den cuenta de que ustedes están buscando agradarles, están buscando su bienestar, están buscando hacer las cosas de buena forma. Por eso Pablo va a agregar en el versículo 9 que no sean respondones. Los que tenemos hijos alguna vez vemos esto, en que tú le ordenas algo a tu hijo y entonces va pateando la puerta o va enojado y quejándose y murmurando en contra de ti. Es exactamente lo que Pablo dice que nosotros los que trabajamos y tenemos un jefe, no hagamos. Cuando recibamos una orden, estemos dispuestos a hacerla. ¿Con qué actitud? Con la actitud de agradar a esa persona, de buscar su bien, de que note de que estamos dispuestos a hacer lo que se nos mande, obviamente con la restricción que ya he mencionado, de que si nos mandara a hacer algo que Dios nos prohíbe. Pero ese es un caso extremo, hermano, que les puedo asegurar que el 90% de las veces no se da, no se da. Y entonces Pablo nos manda, trabajen ustedes de esta manera, agraden a todo, no sean respondones, tengan una buena actitud cuando trabajan.
Ahora, no es fácil, y como ya he mencionado, hermanos, ustedes no saben lo que era ser esclavo en la época del apóstol Pablo. Y así que el apóstol Pablo sabe de lo que está hablando acá, y sabe por qué se nos manda esto, sabe por qué se nos manda esto, y esto es lo que voy a mencionar al final de esta exposición. No era fácil ser siervo. Hubiera sido bastante fácil para una persona ser tentada a responder mal, a no hacer las cosas con una buena actitud, porque sabemos de que no se trata solamente de obedecer órdenes, no se trata solamente de recibir una orden y hacerla, sino se trata realmente de buscar hacerla de buena forma para que salga bien, para que salga lo mejor que podamos. Es eso lo que Pablo nos manda acá. Sí, hermano, el estándar para los cristianos es más elevado que el que tiene el mundo. Sí, el mundo, dentro de cuando los jefes no los ven, cuando el amo no está cerca, entonces cuando reciben una orden intentan hacer lo menos posible, como ya he mencionado, lamentablemente eso es nuestra cultura, o el menos esfuerzo posible, ¿no? Y intentar culpar a otros si las cosas no salen bien. La idea no es esa. La idea es como cristianos es de que estamos sujetos a un estándar más alto. Y la idea, hermanos, es de que no solamente estemos dispuestos a obedecer, a sujetarnos, sino que también lo hagamos con una buena actitud. No seas respondón, dice Pablo. Sujétate, recibe órdenes. Estás bajo sumisión, estás bajo alguien que te paga por un servicio, que te remunera por un trabajo el cual tú haces. Entonces le debes respeto, le debes honra. Escucha lo que Pablo va a continuar diciendo, no defraudando. Resulta que Pablo busca que los cristianos no solamente sean siervos, los cuales hagan las cosas con una buena actitud, de buena manera, sean sumisos, sino que también sean dignos de confianza, dignos de confianza. Los cristianos, dice el apóstol Pablo, no pueden defraudar. La palabra defraudar en el idioma original tiene este significado de no robar, no roben. Voy a ser sincero, hermanos, como siempre hemos sido. Y voy a decir algo que quizás le va a llamar la atención a algunos, pero es la realidad. Hermanos, algunas veces nos contratan para trabajar cierto tiempo, ciertas horas. Entonces nos pagan por horas. Entonces a ti te pagan un sueldo por cumplir, no sé, 8 horas de trabajo. O 7 horas de trabajo, 6 o 10 horas de trabajo, no sé en qué trabajo estarán todos. Pero muchos hermanos, ¿qué hacen? ¿Sí? Intentan trabajar menos de las horas por las cuales les pagan. Eso es defraudar, por si acaso. Si te están pagando por trabajar cierta cantidad de horas, por cumplir por cumplir un horario, el Nuevo Testamento te llama, hazlo de esa manera, hazlo de esa forma, no defraudes, no robes. La idea, hermanos, también es de que los siervos en aquella época iban a estar muy cercanos a las pertenencias y a las posesiones de sus amos. Los siervos en aquella época iban a ser muy cercanos a las posesiones. Los siervos en aquella época vivían en la casa de sus amos. Es más, eso era parte de ser un esclavo. El amo te daba una casa, te daba un techo, y los esclavos estaban muy cerca de sus posesiones. Si había alguno el cual podría haber quitado algo, robado algo, extraído algo de su amo, era un esclavo. Eso es algo que podían hacer, eso es algo que estaba cercano a ellos, incluso sin que el amo se dé cuenta. Entonces, incluso podrían haber defraudado a sus amos de alguna u otra forma, quitándole cosas que un amo, por ejemplo, no podría haber contabilizado, como la cantidad de comida, la cantidad de grano en aquella época que se utilizaba de maíz. Había ciertas cosas que los siervos, y en aquella época se sabía de que probablemente no se podía contabilizar de la manera que ahora contabilizamos muchas cosas. Entonces los esclavos hubieran podido ser tentados. ¿A qué? A sacar más de aquello que se les ofrece, a sacar más de aquello que se les paga por el servicio que dan. Y la idea de Pablo es no. La idea de Pablo es de que si somos cristianos seamos dignos de confianza. Ahora, déjame preguntarte, ¿cuánta confianza te tienen en el trabajo en el que tú estás? ¿Cuánta confianza te tienen? Es realmente una alegría ver a cristianos los cuales son alabados por sus jefes. ¿Por qué? Porque saben que a ellos los pueden dejar con dinero, les pueden dar ciertas órdenes, les pueden pedir ciertas cosas y saben que ellos van a cumplir lo justo, van a hacer lo justo. Y entonces Pablo dice, no defraudando, ¿sí? No defraudando.
O sea, que los cristianos sean como, conocidos como siervos, como trabajadores, los cuales están dispuestos a someterse, son sumisos, están dispuestos a recibir órdenes y están dispuestos a hacer las cosas con una actitud correcta, buscando agradar a sus amos y buscando, sin responder, sin discutir, sin argumentar, sin murmurar aquello que se nos manda hacer y de tal manera que las personas puedan confiar en nosotros, confiar que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer de la mejor manera y no vamos a sacar provecho de aquello que no nos corresponde. Y esto es lo que Pablo nos está mandando acá. Esa es la forma, hermanos, como ya he mencionado varias veces, la forma en la que la iglesia va a ir bien, en el que cada miembro de la iglesia esté cumpliendo su rol en el lugar en el que Dios te haya puesto. Y una vez más les pregunto, ¿cómo es que son vistos dentro de sus trabajos? ¿Cómo es que la gente los ve en su trabajo? Es una pena, hermanos, de que muchas personas crean que los cristianos, lamentablemente, somos conocidos por muy malas iglesias en nuestra ciudad, como personas las cuales defraudamos, las cuales robamos, las cuales murmuramos, y eso no debe ser así. Es por eso que la iglesia no es eficaz, es por eso que la iglesia no impacta a la sociedad, es por eso que la iglesia no hace lo que, no está cumpliendo el propósito que Dios la ha llamado a hacer. ¿Por qué? Porque el cristianismo y lo que creemos debe reflejarse en toda área de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra conducta, en la situación de la edad en la que tengamos, en la que Dios nos haya puesto como cristianos, en el lugar de nuestro trabajo, en el lugar en el que nosotros tenemos una labor, trabajamos, damos un servicio. Y entonces Pablo dice no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Dignos de confianza es la idea, dignos de confianza. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en otro pasaje, en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Pablo va a mencionar también este tema de los esclavos y escucha lo que Pablo va a decir, o de los siervos. Siervos, obedeced a vuestros amos. Siervos, obedeced a vuestros amos, terrenales, con temor y temblor. Pablo va a repetir esto a los efesios y les va a decir, ustedes una vez más, obedezcan, sean sumisos, sean sumisos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Ahora escucha bien esto. Como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno, que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. La idea, hermanos, en el Nuevo Testamento es de que nosotros los cristianos hacemos todo puestos los ojos en Jesucristo. Todo lo que hacemos, ¿sí? Ya sea en nuestra papel de esposos, de esposas, de madres, de padres, de pastores, de ancianos, de jóvenes, o en nuestra labor o en calidad de siervos, de empleados, ya sea públicos o sea privados. La idea del apóstol Pablo es que todo lo que hagamos, lo hagamos como para quién, como para Cristo. Es por eso que el cristiano está llamado a un estándar más alto, porque nosotros no trabajamos, como Pablo va a decir en otras de sus epístolas, para los que ven, para lo que el ojo humano puede ver, sino nosotros trabajamos como para aquel que ve absolutamente todo en nosotros, para aquel que el apóstol Pablo, para aquel del cual el apóstol Pablo dijo en Romanos 2:16, va a juzgar incluso nuestros secretos, nuestros secretos. Entonces la idea del apóstol Pablo, hermanos, es de que trabajemos como para el Señor. Entonces, ¿cómo debe trabajar un cristiano? Eh, lo que voy a decir ahora, hermanos, es sumamente importante para lo que vamos a ver ahora concluyendo el versículo 10 de Tito, capítulo 2. En la época de los primeros siglos del cristianismo, si algunos conocen la historia del cristianismo, van a notar de que los cristianos van a sufrir mucho. Van a sufrir persecución, van a sufrir rechazo, van a perder sus trabajos, sus familias, incluso van a morir muchos, van a ser asesinados muchos. En los primeros siglos del cristianismo esto era algo común, esto era lo que sucedía todos los días. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8, todos los días somos muertos, como ovejas somos llevados al matadero.
Eso es lo que sucedía con los cristianos. Pero llegó un momento en el segundo, tercer siglo del cristianismo en que se levantaron lo que se conocieron como los apologetas, ¿sí? O los apologistas cristianos. Fueron hombres los cuales se levantaron a predicar y a escribir en favor del cristianismo. Y entonces preguntarle a la sociedad romana, ¿por qué nos persiguen? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos odian? ¿Por qué nos rechazan? ¿Sí? Y entonces, en aquella época, hubieron algunos gobernantes, los cuales se pusieron a analizar este argumento. Y dijeron, a ver, un momento, ¿sí, por qué los perseguimos? Está bien, los cristianos eran perseguidos, ¿por qué? Porque ellos decían no adorar al César, adorar solamente a Cristo. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por Cristo y no por el César. Ellos habían rechazado los ídolos y los dioses paganos. Está bien, por eso la sociedad los odiaba. Los cristianos predicaban el evangelio y confrontaban a las personas con el error y su pecado. Entonces la gente no los quería mucho. Pero en algún momento empezaron a pensar un poco y dijeron, un momento, ¿sí? A ver, los cristianos son la comunidad en la cual las familias son las familias más sanas que se conocen. Entonces, entre los cristianos, por ejemplo, casi no se ve lo que se ve en la sociedad común y corriente, que es el adulterio, por ejemplo. Entonces la gente en los primeros siglos empezó a pensar, empezó a darse cuenta de esto. Wow, mira las familias de los cristianos. Mira cómo se aman los unos a los otros. Mira cómo los padres instruyen a sus hijos. Mira cómo las madres se sujetan, instruyen también a sus hijos y las esposas se sujetan a sus esposos y los esposos están dispuestos a dar la vida por sus esposas y por sus familias. Mira sus familias, wow. Entonces empezaron a pensar, a pensar, ¿por qué los perseguimos? ¿Por qué los odiamos tanto? A ver, un momento, veamos cómo los cristianos trabajan. Y resulta que en los primeros siglos los cristianos realmente eran los mejores trabajadores. Eran los mejores trabajadores. Eran personas las cuales estaban dispuestos a trabajar como el apóstol Pablo dice acá, como para Cristo, como para el Señor, sin defraudar, buscando hacer lo que me manden. ¿Sí? Entonces dijeron, un momento, por qué los perseguimos? Si son los mejores trabajadores. ¿Quién no quisiera tener un trabajador cristiano, un empleado cristiano? Porque son en los que mejor, en los que más podemos confiar. Son los que mejor hacen su trabajo. ¿Mm? ¿Cuántas veces, hermano, cuando estás por dejar un trabajo, la gente te dice, no te vayas, ¿sí? O si te tienes que ir, bueno, vuelve, por favor, cuando quieras. ¿Cuántas veces te han dicho eso? Espero que muchas, si llevas años en el cristianismo. Y en la época de los primeros siglos del cristianismo, y escuchen muy bien esto, la gente empezó a analizar eso. Es más, los apologetas, como he mencionado, como uno se conoce es muy conocido, se llama Justino Mártir. Él empezó a argumentar esto, a decir, a ver, ¿por qué nos persiguen? Vean cómo hacemos, cómo tenemos nuestras familias ordenadas, fieles, sin adulterio. Vean cómo son nuestras familias. Vean cómo trabajamos. Incluso vean cómo nosotros somos fieles al gobierno, aunque el gobierno nos persigue, nosotros somos fieles y somos obedientes y sumisos. Nuestra obediencia primera es a Cristo, obviamente, pero Cristo nos ha mandado paguen sus impuestos, entonces pagamos nuestros impuestos. Cristo nos ha mandado honren a los reyes, honramos a los reyes. No los adoramos como dioses, pero honramos a los reyes. Entonces somos los mejores ciudadanos. Estoy parafraseando, obviamente, pero eso fue parte de los argumentos de los apologetas en el primer siglo, cuando los cristianos estaban siendo tan atacados, tan perseguidos, tan odiados. Ellos dijeron, ¿por qué? Miren cómo vivimos, miren cómo vivimos. Somos los mejores siervos, los mejores esposos, las mejores esposas. Miren cómo son nuestros jóvenes, nuestros ancianos. Miren cómo son. Y entonces la sociedad empezó a decir, bueno, tienes razón, ¿sí? ¿Por qué los perseguimos? ¿Por qué los odiamos? Son un beneficio para nuestra sociedad. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucedió en aquella época? Hay un dato, ¿sí? Que es muy importante en los primeros siglos del cristianismo. Hermanos, los primeros 3, 4 siglos del cristianismo fueron los siglos en los que la iglesia padeció más persecución que probablemente en cualquier otra época.
Pero en esa misma época, hermanos, no, hasta como 300, 400 después de Jesucristo, la iglesia ya tenía más de 5 millones de miembros, en una época en la que no había la cantidad de población que ahora tenemos. La iglesia tenía millones de millones, se había extendido y se había multiplicado como ninguna otra religión en aquella época. Y la pregunta es, ¿por qué? Escucha lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos, ¿cuál es la doctrina de Dios nuestro Salvador que Pablo está hablando, que está mencionando acá? Escucha el versículo 10, el versículo 11, perdón. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pablo está hablando del Evangelio. Pablo está hablando de este mensaje que repetimos una y otra vez todos los domingos, todos los estudios, acerca de que Dios mismo se hizo hombre para venir y morir por nuestros pecados, para vivir la vida que nosotros no podemos vivir, para obedecer la ley que nosotros hemos quebrado, para morir y sufrir la condena que nosotros merecemos. Pablo está con eso en su mente. Y Pablo dice, escucha muy bien esto, de que los cristianos cuando viven de la manera correcta, ¿qué es lo que hacen? Adornan esa doctrina. Adornan esa doctrina. ¿Qué significa esto de adornar? Esa palabra adornar es muy interesante en el griego, viene de la palabra cosmos. Pero en la época del apóstol Pablo era una palabra que se utilizaba para hacer atractivo algo, ¿sí? Para hacer atractivo algo. Entonces, por ejemplo, las personas que vendían joyas las ponían de tal manera y las presentaban en cierto tipo de materiales como para hacerlas más atractivas a la vista, ¿sí? Es eso a lo que Pablo se refiere. De que la vida del cristiano debería ser más, el mensaje que tenemos, ¿sí? Debería ser adornado y debería ser más atractivo para las multitudes, para el mundo incrédulo, al ver cómo vivimos. Es por eso, hermanos, de que en los primeros siglos del cristianismo, si bien la iglesia tenía serios problemas, pero los cristianos en su gran mayoría al parecer estaban cumpliendo el rol que Dios les había mandado a cumplir. Es por eso que la iglesia se multiplicó y creció de tal manera, a pesar de la persecución, a pesar del odio, a tal punto que en algún momento la sociedad misma dijo, ¿para qué los perseguimos? Más bien queremos ser cristianos, ¿no? Miren cómo viven. Ojalá los cristianos podrían decir eso en nuestra época. Miren cómo vivimos. ¿Por qué nos rechazan? Miren nuestras familias. Miren cómo trabajamos. Miren cómo son las esposas cristianas. Miren cómo son los esposos cristianos. Miren cómo son los ancianos, los jóvenes. Somos distintos. Y nosotros vivimos de acuerdo a un estándar más alto. Y somos de beneficio para la sociedad. Ahora, hermanos, por si acaso, escucha lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que con nuestra vida o con nuestro ejemplo, nuestro ejemplo va a salvar a las personas. No estoy diciendo esto, sí. Lo único que puede salvar a las personas es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje de Cristo. Pero Pablo nos dice en este pasaje de que como cristianos tenemos una responsabilidad sumamente grande. Y es de que nuestra vida sea un adorno para ese mensaje. Es para que nuestra vida cambiada, la forma en la que vivimos como hombres, como mujeres, como esposos, como esposas, como empleados, como jóvenes, como ancianos, sea algo que adorne y que haga más atractivo el mensaje del Evangelio. Es esa la responsabilidad que tenemos. Ahora, aquí tengo que tocar un punto que es de suma importancia, ¿sí? Muchas personas creen que los cristianos tienen que vivir de la manera correcta. ¿Por qué? Porque si no van a perder su salvación, ¿sí? Lamentablemente vivimos rodeados de personas que creen eso. Pero, escucha, esa no es la motivación correcta. Algunas personas quieren vivir de la forma correcta. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que pierdan su salvación. O sea, es algo ilógico, ¿no? De que Dios te perdone y luego diga, no, ya no te perdono y te vas al infierno. Escucha, Pablo no dice eso acá. Pablo no dice, saben ustedes los siervos, ustedes las esposas, ustedes los jóvenes, ustedes los pastores, ustedes los ancianos, vivan de tal manera porque si no van a perder la salvación. No, no, la salvación no se puede perder. ¿No me crees? Puedes leer Romanos 8, versículo 28 hasta el final. La salvación no se pierde. Pero hay algo que está en juego, hermanos. Y es
¿Qué es lo que la gente va a decir de nuestro Señor? ¿Qué es lo que las personas van a decir de nuestro Salvador respecto a cómo vivimos nosotros? ¿Qué es lo que nuestras vidas van a provocar en las demás personas? ¿Qué es lo que nuestras vidas van a provocar que digan las demás personas acerca de Cristo? Debemos entender, hermanos, de que como cristianos somos representantes de aquel que decimos creer. Cristo ha venido a salvarnos y nos salva gratis, no por obras. Pero tu misión como cristiano, como he mencionado la semana pasada, no nos salvamos por obras, ¿sí? Pero nuestras obras deben buscar glorificar y honrar a aquel Dios que nos ha salvado. Es esa la idea del apóstol Pablo en todo este pasaje. Entonces, cuando tú no vives de la manera correcta, cuando tú estás viviendo de manera desordenada, cuando tú no trabajas de la forma en la que Dios te llama a trabajar, cuando tú no eres una esposa como Dios te ha llamado a ser esposa, cuando tú no cumples tu rol como esposo, adivina qué estás haciendo. Estás haciendo que más bien la palabra de Dios sea blasfemada, el evangelio sea ensuciada. Entonces las personas ven las familias en nuestras iglesias completamente desordenadas y completamente disfuncionales. ¿Y sabes lo que dicen? ¿De qué sirve su Cristo? ¿De qué sirve ese evangelio? ¿De qué sirve toda esta Biblia que leen y leen como fanáticos? ¿De qué les sirve? Mira cómo viven. Yo no quiero ser cristiano, mejor ser un mundano, ser un incrédulo a ser como ellos. Lamentablemente muchos cristianos en nuestra época han provocado eso de la gente. Más bien lo que las personas deberían decir es, wow, ¿qué es lo que te ha cambiado? ¿Qué es lo que ha hecho que seas una persona de esta manera? ¿Qué es lo que te ha hecho una persona honesta? ¿Qué es lo que te ha hecho un obrero, un empleado digno de confianza? ¿Qué es lo que ha hecho esto en tu vida? Y entonces digamos Cristo, Cristo, el Evangelio. Es mi Salvador, es el que ha cambiado mi corazón. Me perdonó completamente mis pecados y me dio una nueva vida para que ahora pueda vivir de esta manera. Es Él. Y entonces podamos de esa manera predicar sin ningún estorbo a nuestros jefes, a nuestros hijos, a cualquier persona que nos rodee, con una vida la cual adorne. Ahora, hermanos, yo sé de que como cristianos fallamos, ¿está bien? No estoy haciendo un llamado a la perfección. Y sabemos de que la perfección no llega en este lado de la eternidad. La perfección no llega en esta vida. Pero, hermano, el Pablo no nos está llamando a vivir aquí perfectamente, pero sí nos está llamando a vivir conforme a un estándar más alto que el mundo tiene. Somos personas por las cuales Cristo vino a morir a este mundo, en las cuales la Biblia dice de que el Espíritu Santo mismo mora en nosotros. Es obvio que se nos va a exigir un poco más, y no solo un poco más, mucho más que a los demás. Pero aquí, una vez más, no está en juego tu salvación, no está en juego de que si haces esto vas a ser salvo. No, no. Aquí Pablo está hablando con cristianos, con personas que supuestamente ya han entendido el Evangelio, ya han entendido quién es Cristo. Y Pablo te está dando esta responsabilidad. Si verdaderamente eres cristiano, ¿sí? Si verdaderamente has sido salvo por la gracia, sin obras, solo por Cristo, solo por la fe, ahora con tu vida, escucha, adorna ese Evangelio. Que tu vida sea algo como que le ponga adornos al Evangelio. Como que cada vez que hacemos algo, nuestra intención sería como ponerle un collar o ponerle una vestidura hermosa, la cual llame la atención de las personas al mensaje que tenemos. Y en este pasaje encontramos ese equilibrio, hermanos. No solo debemos predicar lo correcto, sino debemos vivir de la manera correcta si queremos que la iglesia cumpla su misión. Si queremos que nuestras iglesias, como hemos visto en Tito 1, versículo 5, no sean deficientes. No es suficiente con predicar lo correcto, debemos vivir también lo correcto. Esos dos extremos muchas veces la gente se va. Piensa que por predicar lo correcto ya están bien y viven de una manera completamente desordenada. Otros no les interesa ni predicar lo correcto ni vivir de la manera correcta. Eso es completamente absurdo. Otras personas se van al extremo de vivir de manera moralista supuestamente, pero predicar el engaño, predicar el error. Eso no es la forma. Pablo aquí nos presenta el equilibrio perfecto de la vida cristiana. Tú que conoces el Evangelio, que conoces a Cristo, hermano, ahora vive acorde, vive digno a esto. Y eso debe notarse en toda área de tu vida, como madre, como abuela, como padre, como esposo, como esposa, como anciano, como joven, como empleado. Esto debe mostrarse en cada área de tu vida.
Así que déjame preguntarte, hermano, ¿cómo anda tu vida? ¿Estás adornando el evangelio en el que creas? ¿Estás adornándolo? Como dije, hermano, aquí no está en juego tu salvación. Si has creído en Cristo, eres salvo. Para aquellos que están en Cristo, dice Pablo, Romanos 8, versículo 1, no hay más condenación. Está bien, no vamos a ser condenados. Pero tienes una misión sumamente importante en este mundo y es adornar este mensaje. Que la muerte de Cristo no sea despreciada. Escucha muy bien esto. Que la muerte de Cristo, todo ese sufrimiento que Él a ti en la cruz, no sea despreciado por tu culpa, por los incrédulos. No sea despreciado por los incrédulos cuando los incrédulos ven tu vida, ven tu actitud, ven cómo trabajas y desprecien eso y digan, ay, ¿de qué les sirve? ¿De qué sirvió que Cristo muera en esa cruz y mira, su pueblo es así? Esa es la idea, no, que no digan eso, sino que digan, wow, Cristo realmente es real. Que al ver tu vida digan, wow, ese evangelio realmente es poder de Dios para salvación. Que la gente diga, wow, esto realmente tiene que haber provenido de algún lugar que la religión falsa no te puede dar, que la moralidad sola no te puede dar. Y es eso lo que Pablo nos llama acá. Y como he mencionado ya, esto tiene que ver con cada ámbito de nuestra vida, cada área de nuestra vida. Tiene que ser afectada por el Evangelio y debemos vivirla de tal manera que adornemos el Evangelio para que otros lo vean precioso. ¿Sí? Hermano, con esto voy a terminar hoy día. ¿Sí? El propósito de tu vida como cristiano es hacer que las personas vean a Cristo precioso. ¿Sí? Vean a Cristo precioso. Ese es el propósito de tu vida como cristiano. En cualquier lugar donde estés, en lo que te haya tocado hacer, es de que la gente vea a Cristo precioso. De que el Evangelio, el mensaje que damos, las personas lo vean como que atractivo por la forma en la que vives. Y espero que eso sea así. Y a los que no, es por eso que Pablo dice exhórtalos. Es una exhortación quizás. Quizás algunos de ustedes es una exhortación lo que están recibiendo ahora. Sí, hermano, es necesario que recibas esta exhortación y cambies. Porque tenemos la responsabilidad de que la gente vea a Cristo precioso, con el mensaje que damos y con la forma en la que vivimos. Vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Dios, en esta noche por la misericordia que nos has dado, Señor, de terminar esta serie de mensajes que hemos empezado hace varias semanas, hace un mes ya, respecto a adornar tu evangelio. Te ruego, Dios, de que tú puedas clarificar aquellas cosas que yo no, que por mi deficiencia, Señor, y mi falta de todo, Señor, sabes que no somos perfectos y te ruego de que tú puedas despejar las dudas y tú puedas convencer los corazones del pasaje que hemos expuesto el día de hoy. Y te pido, Dios, que tú nos hagas fieles a ti en el lugar donde estemos, más allá si nuestros jefes son buenos o malos, nos hagas fieles a ti, sabiendo que todo lo que hacemos es para ti, lo hacemos para ti. Y nuestra misión y propósito en este mundo es que Cristo sea precioso, que Cristo sea visto con atractivo, que adornemos la doctrina de Jesucristo, adornemos el Evangelio en el que decimos creer. Y te agradecemos, Dios, por este grandioso Evangelio, por el cual hemos sido salvos solo por la fe, solo por gracia. Y te pedimos, Dios, de que tú puedas obrar en nosotros de tal manera que verdaderamente lo estemos adornando, que nuestros hijos, al ver nuestra vida, escuchar nuestro mensaje, quieran ser cristianos. Nuestros nietos, nuestros jefes, las personas que nos rodean. Te ruego, Dios, de que tú puedas hacer de esta manera que la iglesia cumpla su propósito, sea fiel y no sea deficiente, sino que verdaderamente esté cumpliendo su propósito en este mundo. Y te agradecemos, Dios, por cuán clara es tu palabra y por cómo tú nos guías por un camino más elevado. Te agradecemos por eso, Dios, y te rogamos por las fuerzas para poder cumplir esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna consulta que tengan respecto al pasaje que hemos tocado? Mientras formulan sus preguntas, si es que hay, pueden hacerlas ahí por el chat, los comentarios. Voy a estar atento a sus comentarios. Quería avisarles, para que no se olviden, de que hoy día a las 10 de la noche vamos a hacer una transmisión especial, tanto por la página de nuestra iglesia como por la página de la radio educativa, se llama, y de la página del Peregrino en el Facebook.
vamos a transmitir, vamos a tener un conversatorio entre tres pastores respecto a la política, ¿sí? La política y el cristiano. En la época electoral que estamos viviendo, creo que es un tema sumamente importante, que puedan tener una cosmovisión bíblica de cómo votar, por quién votar. Y les animo, hermanos, a estar en la transmisión hoy día a las 10 de la noche. Dice nuestra hermana Margot. Buenas noches, pastor. Una consulta. ¿Qué actitud debería tomar un cristiano ante un jefe calumniador y autoritario recurriendo a las leyes en contra de recurriendo a las leyes en contra de uno? No sé específicamente no entiendo completamente la pregunta. Creo que se refiere quizás a un puede ser, tal vez si me clarifica, hermana, el tema de un jefe el cual es malo y está buscando, no sé, hacernos daño a través de las leyes, quizás, sí, que está calumniando a uno de sus empleados, buscando sacar provecho de él, quizás. Esa es una muy buena pregunta, hermana. Sí, ¿qué hacemos los empleados que tenemos jefes malos que intentan aprovecharse de nosotros, y que teniendo una posición, quizás teniendo más capacidad económica, teniendo más autoridad, entonces intentan aprovecharse de sus empleados? Hermanos, voy a leer un pasaje que es sumamente importante, sí, para responder esto. Escucha lo que dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 2, sí, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nuestra labor, hermanos, es hacer el bien, hacerle el bien a aquellos que nos odian, orar por los que nos odian, amar a nuestros enemigos, dar la otra mejilla muchas veces, hermanos. Ahora, con eso, hermano, no estoy diciendo de que en algún punto un cristiano puede buscar lo justo, ¿sí? Pero el apóstol Pablo, por si acaso, nos dice en Romanos capítulo 12 de que no busquemos venganza, sino que dejemos la venganza a Dios. Él se va a vengar. Él va a hacer justicia en algún momento por nosotros. Entonces, no conozco su situación, hermana Margot, a detalle, pero el mundo debe reconocer eso en los cristianos, de que nosotros no somos materialistas, de que estamos dispuestos a perder incluso, ¿sí? Incluso hacerle el bien a aquellos que nos buscan el mal. ¿Y por qué? Porque nuestra misión como cristianos, hermanos, no es ganar cosas materiales, si bien las necesitamos, sino es ganar personas para el Evangelio, ¿no? Para el Cristo. Y ese jefe, esas personas abusivas, adivina a quién necesitan. A Cristo, ¿no? A Cristo. Y nuestro deseo debe ser que lleguen a Cristo. Y parte de eso es la forma en la que vamos a lidiar con eso, con el mal que nos quieren hacer. La Biblia no nos llama a vengarnos, la Biblia nos llama a soportar el agravio, a ser sumisos. Ahora yo sé, hermano, por eso digo, hermano Margot, no voy a tener cuidado con esa respuesta porque em, a veces cuando somos empleados, yo sé que está en juego muchas veces la economía de nuestra familia y tenemos responsabilidad con nuestros hijos, de sostenerlos, de proveerles. Entonces, ahí en ese caso se puede tomar quizás algunas otras medidas, pero como le digo, habría que ver en detalle, sí, eso. A mí una vez me tocó trabajar con un hombre, el cual todos me dijeron, no trabajes, sí, no trabajes. ¿Por qué? Porque es muy malo, muy malo. Todos renuncian cuando trabajan con él. Hace como 5 años o 6 me fui a Argentina a trabajar y estaba trabajando en un restaurante. Trabajaba en el área de la cocina, porque tenía algo de experiencia aquí en Bolivia, trabajaba en restaurantes, entonces me busqué un trabajo. Y todos me dijeron, no vayas a ese restaurante, no trabajes porque es muy malo. Todos renuncian en ese lugar porque el jefe es muy, muy malo. Y la realidad es de que sí, era muy malo, ¿sí? Abusivo, alterado, mal hablado, igual autoritario, ¿sí? Y malo, ¿sí? Yo, gracias a Dios, ya era cristiano en esa época. Y entonces, ¿qué hice? Trabajar lo mejor que podía, ¿sí? Trabajar lo mejor que podía. Entonces, hacer todo lo que me pedían lo mejor que podía y lo más rápido que podía, ser muy eficiente. Y
puedo asegurarles, y no es por echarme flores a mí, hermano, sino esto es algo que Dios me ayudó a más bien a poder madurar muy temprano en mi vida cristiana. Y es de que, ¿qué es lo que sucedió con este hombre que la verdad es que maltrataba a sus empleados? ¿Eh? A mí no me maltrataba, a mí no me maltrataba, a mí más bien me pidió alguna vez que vuelva a trabajar con él, por favor, ¿sí? Y me dijo, nunca voy a olvidarme, ¿no? De que cuando vuelva a Argentina, no te preocupes si tienes trabajo seguro, ¿no? Y era un hombre al cual nadie quería, y nadie quería trabajar con él y todo eso. Pero al ver cómo un cristiano trabaja, ¿sí? Se sintió tan complacido, porque uno, como hemos visto en este pasaje, no solamente buscaba hacer lo que él me dijo, sino buscar incluso hacer a veces más, y complacerlo y agradar, ¿no? Al que era mi jefe en algún momento. Entonces el cristiano tiene que tener esa actitud, ¿no? Tiene que tener esa actitud y hacer callar la boca de aquellos, como tú acabas de mencionar, la hermana Margot, un calumniador. La Biblia, hermanos, dice de que Jesucristo dijo de que muchas veces van a hablar mal de los cristianos mintiendo. No nos debe sorprender eso. Pero ¿cómo les vamos a tapar la boca? Dice Pablo, haciéndoles el bien, ¿no? Haciéndoles el bien. Así es como les tapamos la boca, haciéndoles el bien. Aquellas personas calumniadoras, abusivas, aquellas personas que podrían maltratarnos, les hacemos el bien. Y es así como les tapamos la boca. Entonces te animo, hermana, a leer esto, 1 Pedro 2, donde el apóstol Pedro está lidiando con personas que estaban, te aseguro, sufriendo más quizás de lo que tú o alguien cercano a ti está sufriendo. Estaban sufriendo en manos de un gobierno que los calumniaba y que los mataba y que los quemaba todos los días en la hoguera. Y el apóstol Pedro les va a decir, nosotros les tapamos la boca haciéndoles el bien. Entonces ese es el mandamiento, ¿sí? Eh, el mundo va a querer vengarse, va a querer buscar lo suyo, va a confiar en la justicia de este mundo. No, como cristianos estamos llamados a un estándar más elevado. Ahora, como dije, hermana, quizás su problema tiene algún detalle que es necesario conocerlo, así que cuando quiera, hermana, con gusto estamos, para servirle, el pastor José, yo también, cuando hermanos necesitan consejería, siempre nos buscan con todo gusto, tal vez para hablar en más detalle de su caso. Había otra pregunta, dice, buenas noches, pastor. Sí es difícil tratar con personas y muchas veces te hacen renegar y tú te das cuenta cuando están haciendo daño por defender lo correcto. Te dicen que eres mala. Bueno, hermanos, como dije, y voy a volver a recalcar esto, ¿sí? A los cristianos es probable, hermanos, de que muchas veces hablen mal de nosotros, pero Jesucristo dijo algo muy importante, ¿sí? Tanto en Mateo 5 como en Lucas 6. Jesucristo dijo, bienaventurados cuando hablen mal de ustedes, pero Jesucristo dijo ahí algo muy importante, mintiendo, ¿sí? Mintiendo. Entonces, si tú sabes, hermano, de que hay personas en el mundo que están hablando mal de ti, pero tú estás consciente de que están mintiendo, bueno, puedes estar tranquilo, porque trabajamos, como dijimos, como para el Señor, no para los hombres, como para el Señor, como para el Señor, no para los hombres. Entonces puedes estar tranquilo si sabes que están mintiendo, pero sinceramente creo que siempre tenemos que analizarnos, porque nuestro corazón es engañoso y a veces nos engañamos a nosotros mismos y debemos analizarnos. Tal vez sí, puede ser que estemos fallando nosotros, puede ser que no estamos siendo empleados como deberíamos ser, puede ser que no estemos siendo jefes como deberíamos ser, porque la Biblia también habla de los jefes, por si acaso les animo a leer eso en Efesios capítulo 6, en 1 Timoteo capítulo 6 también. Entonces, siempre debemos analizarnos, ¿no? Entonces, si la gente habla mal de nosotros y podemos estar seguros que es mintiendo, bueno, ni modo, ¿sí? Esto es algo que hay que soportar. Pero siempre hay que analizarnos si puede ser de que sea por algún motivo nuestro. Porque lo que queremos, hermanos, como ya dije, es que nuestra vida adorne el Evangelio de Cristo. Que las personas en algún momento puedan ver, ¿sí? Puedan ver lo que hacemos, la forma en la que actuamos. Aunque a veces la vean en retrospectiva, aunque no lo vean ahorita. Tal vez más adelante se van a acordar. Y cuando vean eso y digan, wow, así son los cristianos, wow. Así viven los cristianos. Así viven aquellos que creen en Cristo. Qué interesante, qué bien. Eso sí llama la atención. Entonces, lo que queremos, hermanos, es eso, sí, que adorne nuestra vida.
Entonces, la gente muchas veces, no estoy diciendo con eso de que siempre nos van a amar, muchos nos van a odiar, no nos van a querer, pero Jesucristo recalcó esto, mintiendo, cuando los calumnien, los difamen, eso es una cosa. Pero otra cosa, hermanos, es cuando la gente habla mal de nosotros con razón, con motivo. Ese es un problema. Y la exhortación de este pasaje es cambien, ¿sí? Porque tu trabajo, hermano, es adornar quién es Cristo, ¿sí? Es como que adornar a Cristo, ponerle un collar y una corona para que la gente lo vea cada vez más atractivo. La idea es esa. Entonces espero eso haya quedado claro, hermanos. ¿Alguna consulta más, hermanos? Quizás algo que no haya quedado claro. Una vez más, les animo a estar a las 10 conectados. Yo sé que es un poco tarde, para mí es un poco tarde, normalmente intento dormir más temprano, pero vamos a estar de 10 a 11 conversando este tema de la política que creo que es sumamente importante en nuestra época, desde una cosmovisión cristiana, así que les animamos a estar, hermanos. El día viernes, no se olviden, va a ser nuestra reunión de iglesia. Como no vamos a poder tenerla el domingo, el día viernes en la noche por Zoom vamos a tener la reunión de la iglesia a las 6:30. Entonces les animamos a estar, hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio, nuestra predicación de Romanos capítulo 5. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 3 en adelante, 3 al 5. Y bueno, les animamos, hermanos, a estar conectados y en la reunión, a reunirse por Zoom. Una vez más, ni modo, vamos a tener que volver a esa modalidad por esta semana, pero ya la próxima semana volvemos a la iglesia con normalidad. Y bueno, eso, hermanos, alguna consulta más que tengan, algo que quizás no haya quedado claro, algo que quieran clarificar. Si no, con esto vamos a terminar la transmisión del día de hoy. Espero, les animo, hermanos, meditar, volver a leer el pasaje que acabamos de exponer, para que el Señor realmente les cause en sus vidas una convicción de lo que hemos hablado, ¿sí? Porque yo puedo hablar y explicar muchas cosas, pero el Señor es el que tiene que convencerlos de que esta es la forma en la que Él nos manda vivir. Y como dije, esto para mí es una de las cosas que más me llamó de este pasaje es que Pablo no dice, si vive de la manera correcta para que no pierdas tu salvación, no dice eso. ¿Por qué? Porque el cristiano ya sabe que ya tiene la salvación. Y como ya tenemos esta salvación tan grande que Cristo nos ha dado, entonces ahora nuestro llamado es adornen ese mensaje, adornen esa doctrina, adornen esa enseñanza, ¿sí? Y es un alto llamado, hermanos, que en el camino vamos a fallar, vamos a errar, pero debemos apuntar a eso, ¿no? Hacer que con nuestra vida Cristo se vea más precioso ante el mundo, ¿no? Así que espero, hermanos, todos estemos apuntando a eso.